Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí estamos Bien. listas ya. Bueno, eh, bueno, antes que nada, buenas tardes, licenciada Martita, de nuevo. Gracias por acompañarnos. Pues este día sí se vuelve muy especial realmente porque estamos retomando la charla solo para los padres de parvularia. Quiero decirles que esto se ha hecho con el objetivo de, porque nos comentaban, mira, algunos temas, pues no nos competen, decía, porque pues están más grandecitos y sabemos que hay temas bien específicos de los más pequeños. Entonces, en efecto, creo que la charla de ahora, pues vamos a aprender mucho, vamos a aprender de los trastornos de la primera infancia. Yo quiero que aprovechen este espacio para hacerle también consultas a la licenciada Martita, porque sí, creo que va a ser muy significativo. La importancia de atender todos los casos desde pequeños, eso es bien importante, ¿verdad? Así que quiero, pues, como siempre, agradecerle a la licenciada Martita que siempre, pues, está dispuesta y sobre todo, como ella dice, aprovechen que esto es como tener una, ¿cómo dice? Una Asesoría cita gratis. gratuita, es una consulta gratis, esa es la palabra. Así que gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que muchos pues pueden ir de camino a sus casas, también otros ya están en casa y sabemos que ya están el momento de preparar la cena y todo, pero como siempre digo, no hay pérdida en las charlas de la licenciada y vamos a aprender mucho antes. Pues de darle el paso a ella para que pues comience con su ponencia, quiero pues también agradecer la presencia de la licenciada Serrano, que como siempre pues también nos acompaña y que esta tarde también los quiere saludar. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los padres de familia. Vamos a tener una charla de salud mental muy beneficiosa, vamos a conocer sobre los trastornos de primera infancia, vamos a explorar diferentes trastornos, sus posibles causas, cómo podemos identificar signos y síntomas tempranos y estrategias de afrontamiento. Entonces, es importante que prestemos mucha atención, ya estamos aquí, vamos a aprender juntos, vamos a tener esta oportunidad de poder hacer cuestionamientos, preguntas a la licenciada Martita, entonces no desaprovechemos esta oportunidad de aprender en equipo. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, pues sin más preámbulo, que sea de provecho este espacio realmente. Y al final, como siempre, pues ustedes saben, vamos a abrir un espacio de preguntas que con gusto la licenciada va a responder. Así que bienvenida nuevamente, licenciada. Bueno, para mí es un enorme placer tener esta oportunidad de dirigirme de manera especial a los papás de la parvularia. Vamos a procurar que esta tarde sea como una pequeña masterclass de lo que son los trastornos de la primera infancia. Y estoy muy contenta de ver de que ya se nos han unido algunos papás y ojalá que se unan muchos más, porque este es un esfuerzo muy importante de parte del colegio para que realmente hagamos equipo en beneficio de lo más importante que nos tiene aquí, que son sus pequeños hijos.
Voy a compartir con ustedes la presentación. Bueno, como ya les habíamos comentado, el tema de esta tarde son los trastornos de la primera infancia. Y la primera pregunta que nos surge ante este tema tan importante en la salud mental de nuestros hijos y que muchos de ustedes se deben estar haciendo. ¿En realidad pueden tener trastornos los niños pequeños? Pues desafortunadamente la respuesta es sí. Y cuando hayamos terminado esta charla, ustedes se van a quedar sorprendidos de la enorme diversidad de diferentes trastornos que pueden presentar nuestros niños. Y ustedes van a decir, menos mal que no nos perdimos esta charla para nosotros poder estar enterados de todas estas situaciones y poder actuar oportunamente en beneficio de la salud de nuestros hijos, porque al final del camino, eso es lo que todos queremos. Todos queremos que nuestros hijos sean saludables y felices, pero tenemos que entender que el concepto de salud hoy en día es un concepto muchísimo más amplio. Es una salud integral que abarca la salud física, de la cual pues esperamos que ustedes están siempre súper pendientes, la salud social y la salud emocional de los hijos. Todo esto abarca la salud integral. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes como padres estén pendientes de todo esto? Pues porque tenemos que comprender que la infancia es un periodo de la vida de gran importancia, tanto a nivel físico como psicológico. Pensemos en ese bebecito que llevamos a casa saliendo del hospital. Realmente ese bebé prácticamente no podía hacer nada, solo llorar, comer, dormir, hacer necesidades básicas. Y cuando ustedes lo llevaron por primera vez al colegio, ya era una personita. Ningún periodo de 5 años en la vida de una persona tiene cambios tan acelerados, tan sorprendentes como de 0 a 5 años. Cualquier otra etapa de la vida que encontremos, pueden haber cambios, pueden ser importantes, pero los cambios que se producen en esta etapa no solo son grandísimos, sino que determinan en gran medida la salud y bienestar del resto de la vida. Entonces, es un tema súper importante. Y la principal dificultad que encontramos en el caso de los trastornos infantiles es que los niños muchas veces o por regla general no son capaces de detectar ellos mismos cuando algo está mal. En consecuencia, no van a ser los primeros en pedir ayuda. No es igual que un adulto que dice, me duele tal cosa o siento como que tengo fiebre y va a buscar la ayuda. Por esta razón, el papel de la familia, el papel de los padres es primordial en la detección de los trastornos infantiles. Las familias deben ser capaces de identificar estas dificultades en sus hijos, en sus hijas, para poder pedir ayuda a especialistas y deben ser capaces de dedicar esta atención y estar tan pendientes de sus hijos como para conocerlos verdaderamente y ser capaces de detectar tempranamente cuando tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Este es un primer paso que es importantísimo y que pareciera que no es necesario mencionarlo, pero muy frecuentemente nos topamos en que cuando los niños comienzan a presentar algunos síntomas en el ambiente escolar y los maestros, los docentes comienzan a señalar que el niño se está quedando atrás en un aspecto o que no ven como que va tan parejo su desarrollo
En algunas áreas, los padres reaccionan en ocasiones en forma defensiva. Entonces, es importante que estemos abiertos a entender todos estos temas de los trastornos infantiles para que podamos estar pendientes y actuemos oportunamente en el caso de que alguno de nuestros hijos presente una de estas situaciones. Existen diferentes tipos de trastornos infantiles. Estos se pueden desarrollar de forma que el niño o la niña pierde el control de sus emociones. Por ejemplo, en estos casos estamos refiriéndonos a los trastornos emocionales. También puede ser que el niño presente condiciones que afectan su comportamiento. Ahí estamos hablando de los trastornos de conducta. Y en otros casos se dan situaciones que comprometen el desarrollo general de nuestro hijo o nuestra hija. Y ahí estamos hablando más de trastornos del desarrollo. Por regla general, los trastornos de conducta suelen aparecer antes que los trastornos emocionales. Y en el caso de los trastornos del desarrollo, si bien es cierto, estos suelen aparecer en la infancia, se pueden y suelen mantenerse hasta la edad adulta. ¿Por qué son importantes este tipo de charlas? Porque la detección temprana de los trastornos infantiles va a ser determinante para su correcto abordaje y para tener la posibilidad de una recuperación, en algunos casos total o casi total, de la mayoría de los trastornos. Una detección tardía, por el contrario, puede producir en el niño una desadaptación al entorno, un bajo rendimiento en el caso de su situación escolar y, lo que es más importante aún, una vulnerabilidad a futuro. Entonces, la detección temprana es determinante y en ese sentido, si bien es cierto, estamos haciendo grandes esfuerzos, todavía nos topamos, sobre todo en los países latinoamericanos, con ciertos obstáculos, tanto de parte de los padres de familia que creen que los niños no padecen absolutamente de nada en el tema de la salud mental, como incluso en ocasiones de parte de algunos pediatras que suelen recomendar a los padres, esperemos, todavía está chiquito, vamos a ver cómo se desenvuelve, y a veces eso hace que se retrase el momento en que se proporciona la ayuda adecuada. Ahora, ¿cómo diferenciamos los trastornos de la infancia con la conducta normal de un niño? Pues es muy necesario aclarar que cuando hablamos de trastornos infantiles, nos referimos a problemas que persisten en el tiempo. Obviamente, todos los niños van a presentar angustia en algún momento, todos los niños puede ser que tengan algún problema para dormir, algún problema con su alimentación en algún momento, puede ser que se sientan tristes o ansiosos o que sean muy inquietos. Pero cuando estos problemas duran demasiado tiempo, le causan bastante malestar al niño y además le impiden que el niño tenga un desarrollo igual a la mayoría de los niños de su edad y le impiden también su adaptación exitosa a los diferentes ambientes, entonces ahí ya tenemos que preocuparnos y decir, tenemos que descartar la posibilidad de que sea algo más y no solamente que todos los niños son inquietos o que todos los niños lloran cuando se separan de su mamá. Los trastornos infantiles se caracterizan por interferir en una forma realmente molesta para la adaptación del niño con la vida cotidiana de los niños. El niño ya tiene dificultades
para asistir al colegio, para ir a alguna fiesta infantil, para visitar a los abuelos, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de una correcta detección de estas problemáticas y mientras más temprano, mejor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de los trastornos infantiles emocionales, que suelen causar como mucho escepticismo en los padres de familia, porque dicen, los niños pequeños son felices, la infancia es un momento muy feliz de la vida. Pues señores, cada periodo de la vida tiene sus propias problemáticas, sus propias angustias, sus propios problemas. Y en el caso de los trastornos infantiles emocionales, estamos hablando de problemas que afectan principalmente la vida del niño y que en ocasiones el entorno no los logra detectar porque pues podemos creer, es normal que todos los niños tengan miedo, ¿verdad? Generalmente son problemas que implican conductas que pueden estar encubiertas, el niño no nos está diciendo exactamente qué es lo que siente porque en muchas ocasiones ni siquiera lo entiende a cabalidad. Y entre estos trastornos emocionales vamos a destacar los trastornos cuyo principal componente es la ansiedad. Existen diferentes trastornos que están asociados a la ansiedad en los niños. Está el trastorno por ansiedad de separación, que es uno de los diagnósticos más frecuentes en la primera infancia. El niño en estos casos muestra una excesiva ansiedad cuando se separa de las personas que lo cuidan. Es normal que un niño ante su primera experiencia escolar llore durante las primeras 2 semanas. A lo mejor no llora el primer día porque no sabe exactamente a lo que va, pero el segundo día sí que va a llorar y va a llorar mucho. Y va a depender del manejo que se haga por parte de los padres y de los docentes que están apoyándoles, de que esta situación no se prolongue innecesariamente en el tiempo, llegándose a convertir en un trastorno de ansiedad de separación. También relacionado a la ansiedad tenemos el mutismo selectivo, que son niños que hablan normalmente en el ambiente familiar próximo y se desenvuelven con toda normalidad en ese ambiente que es conocido y familiar para ellos, pero cuando hay personas poco conocidas o cuando asisten al centro educativo, se vuelven excesivamente tímidos y retraídos hasta el punto de no pronunciar palabra mientras están en el centro educativo. No porque el niño no pueda hablar, sino que porque selectivamente en determinados ambientes no habla. También tenemos el caso de las fobias infantiles, que las más frecuentes y comunes son la fobia a la oscuridad, a los perros, a los médicos, últimamente a los payasos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una fobia, es un miedo realmente que llega a unos niveles irracionales y que paraliza al niño y no le permite desempeñarse en cosas que quiere o que debe hacer. También con un fuerte componente ansioso tenemos el trastorno obsesivo compulsivo eh, que se puede dar en la infancia y de hecho yo tengo que decirles que he tenido la oportunidad de atender casos en donde un niño que está escasamente en un primero o segundo grado ha debido ser hospitalizado creyendo que era una condición neurológica y que estaba teniendo una convulsión, pero en realidad se trataba de que estaba tan atrapado en conductas repetitivas para controlar sus pensamientos ansiosos que hubo necesidad de hospitalizarlo. Es uno de los casos como más severos que yo llegaba a conocer y bien frecuentemente tenemos que los rituales para controlar la ansiedad pueden estar relacionados, por ejemplo, con limpieza. Hay un temor a las bacterias,
Y esto se vino a ver acentuado todavía mucho más durante la pandemia, porque las personas con el trastorno obsesivo compulsivo de componente limpieza, ahí comenzaron a decir, vieron, entonces nosotros teníamos razón. Ahora sí están recomendando que todo el mundo se lave las manos acuciosamente y a cada rato para no esparcir el virus. Entonces nosotros teníamos la razón. Y también tenemos con un fuerte componente ansioso los trastornos por estrés postraumático. Estos se pueden presentar en niños que han sufrido algún tipo de trauma, violencia, por ejemplo, cuando se dan episodios de violencia en presencia del niño, ya sea intrafamiliar o no, abuso físico y muchas otras situaciones que pueden llegar a ser potencialmente traumáticas. Y en el trastorno por estrés postraumático, el niño tiene recuerdos recurrentes de la experiencia traumática en momentos en donde no hay nada relacionado a esta situación, pero que lo hacen entrar en una angustia tal que le impiden jugar en el recreo, trabajar en el salón de clases, etcétera. En segundo lugar, en el tema de los trastornos emocionales, tenemos la depresión infantil, que es considerado un trastorno del estado de ánimo. Y en el caso de los niños, no se da exactamente igual a como los adultos estamos acostumbrados a pensar en el tema depresivo. Por regla general, los adultos pensamos que la depresión se manifiesta exclusivamente con llanto y estar encerrado, acostado, llorando en un cuarto oscuro. En el caso de los niños pequeños y también de los niños de un poco de mayor edad y los adolescentes, ahí suele haber un estado de ánimo irritable. A estos niños como que todos les molesta, todos les da cólera, también pueden presentar tristeza y una disminución del interés por realizar actividades que normalmente a ellos les gustaban. En el caso de los trastornos de tipo emocional, tanto ansioso como depresivo, es importante que nosotros destaquemos que pueden darse tanto por como una reacción a una situación. Por ejemplo, fallece el abuelito, hay un duelo que se complica y el niño ya no está solamente triste, sino que está deprimido. Esa es una depresión reactiva. Se ha generado por una situación del entorno. O por ejemplo, en el caso que hay un trastorno por estrés postraumático, el niño ha sido atacado por un perro y ha sufrido lesiones serias y después queda con fobia a los perros. Pues es reactivo también. Pero es importante entender que hay algunos casos en donde los niños no tienen ninguna situación en su vida cotidiana que hayan generado esa tristeza o hayan generado ese temor o esa ansiedad, pero el niño tiene factores genéticos cuando hay un historial familiar de depresiones, de suicidios, de ansiedad, y ya trae entre sus componentes genéticos una predisposición para presentar este tipo de trastornos. La manifestación de los síntomas depresivos en la infancia es, como yo les mencionaba, un poco peculiar o diferente a la de los adultos. Y muchas veces ellos no dicen, no se quejan, no dicen estoy deprimido. Y deben ser los padres y los docentes los que perciban los cambios en el comportamiento del niño y alerten a los padres o pregunten, ¿está todo bien en casa? ¿Hay algo que está molestando al niño? Y para que se investigue el origen de la situación. Ya me ha tocado que en ocasiones son los docentes los que observan un estado emocional depresivo en el estudiante y que los padres interpretan erróneamente como que su hijo es haragán.
Y cuando se viene a dar un diagnóstico de depresión infantil, es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad porque los niños y los adolescentes suelen ser muy impredecibles. Entonces, no te van a presentar como ese declive lento que va a tener un adulto antes de llegar a una situación que ponga en riesgo su vida, sino que reaccionan en una forma súbita y muy intensa. Bueno, también en un nivel de gran importancia en esta etapa tenemos los trastornos de aprendizaje. Y estos traen consigo la dificultad para adquirir competencias que ya son propias de la edad en áreas como la lectura, las matemáticas, la escritura, el lenguaje, el área motora, etcétera. Y según lo esperado, para la edad del niño, para el nivel de escolaridad del niño y también para su capacidad intelectual. Estos son aspectos que deben ser considerados muy detenidamente porque un niño puede mostrar dificultad, por ejemplo, para aprender a leer y que esto puede darse por diferentes razones, entre ellas una discapacidad intelectual. El niño no tiene la capacidad para adquirir el aprendizaje simbólico. Pero hay otros casos, como en el caso de los trastornos del aprendizaje, en donde tenemos un niño inteligente, un niño que incluso mientras no habíamos introducido todavía el tema de la lectura y la escritura, destacaba en su clase por aprender rápidamente, por participar eficientemente y de pronto introducimos el elemento de la lectura y la escritura y el niño como si su desarrollo se parara en seco. Y una de las consecuencias más frecuentes de los trastornos de aprendizaje son el bajo rendimiento escolar y el fracaso escolar. Este se da cuando los trastornos de aprendizaje no se tratan oportunamente. Algunos de los tipos más importantes de trastorno de aprendizaje son la dislexia, que consiste en la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y la escritura. Pues hay subtipos porque puede haber disgrafía, disortografía, pero eso es un poquito más adelante. También tenemos la discalculia, que digamos que es el equivalente de la dislexia, pero a las matemáticas. Y se caracteriza por una seria dificultad para adquirir las habilidades matemáticas acorde a la edad y la escolaridad del niño. No comprende un razonamiento lógico, numérico básico, ¿verdad? Y se logra detectar que hay una dificultad en esa área. También hay trastornos del aprendizaje no verbal, que se caracteriza por la dificultad en la organización en los espacios, hay dificultad para adaptarse a nuevas situaciones, en la interpretación de la información no verbal, como yo les mencionaba, la disgrafía y la disortografía, la disfasia, que se caracteriza por alteraciones en el uso del lenguaje oral y escrito y en su comprensión, porque existen diferentes tipos y digamos que el más frecuente de todo son las dislalias, en donde un niño no puede pronunciar algunos fonemas importantes en el lenguaje hablado. Y este es algo que es importante corregir antes de que el niño inicie el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque si el niño sustituye el sonido R por la L y todo lo dice con la L, pelo, por decir pero, o pela, por decir pera, o tiela, por decir tierra. Entonces, cuando le toque asignar un sonido a una letra,
nos vamos a encontrar con que él utiliza el mismo sonido para dos letras. Y eso va a ser muy confuso para él y le va a dificultar el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, las dislalias es importante corregirlas muy tempranamente con ayuda de una terapista de lenguaje, de una logopeda, y entender que en ocasiones los mismos problemas de aprendizaje en el área verbal pueden llevarnos a tener problemas también en la interacción social. Porque si el niño no tiene suficientes herramientas verbales para decir, no, esto es mío, no me lo quites, yo lo estoy ocupando, entonces el niño va a recurrir en ocasiones a la violencia física, a empujar, a morder. La mordida es un fenómeno que se da bien temprano porque los niños todavía no han adquirido suficiente lenguaje, pero cuando persiste en edades más tardías, más tarde de los 3 años, tenemos que investigar por qué está durando tanto. También tenemos los trastornos infantiles de conducta. Son aquellos trastornos que son como un poquito más fáciles de detectar porque implican conductas explícitas. El niño se porta mal o la niña se porta mal. Sin embargo, igual que en los trastornos emocionales, la familia tiene un papel muy importante. Por regla general, los padres de familia suelen ser como un poquito más condescendientes, voy a decir, en el caso de los varones, porque dicen es que todos los varones son así, todos los varones son inquietos o todos los varones pelean, ¿verdad? Pero entre los trastornos por conductas perturbadoras encontramos los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin ella, que consiste en la dificultad para mantener la atención y la concentración, acompañada de un grado alto, fuera de la norma, de inquietud y de actividad física en el niño. Tenemos también el trastorno negativista desafiante, que se caracteriza por un comportamiento desobediente, hostil, dirigido con frecuencias a las personas que son figuras de autoridad en la vida del niño y que le están dando órdenes. Y el niño, este tipo de niño odia realmente recibir órdenes o que se le pongan límites. Y el trastorno disocial, que es, digamos, ya un trastorno un poco más grave en el área conductual y que se caracteriza por una transgresión de los derechos de los demás y las normas sociales. Son niños que, a pesar de que ya entienden que algo está mal, pues roban, mienten, agreden y tienen muchos comportamientos disruptivos y negativos. Pero quizás vamos a darle un poco de atención especial al trastorno por déficit de atención por ser uno de los trastornos por el cual más consultan los padres. Digamos que en el caso de los trastornos emocionales, por lo que más consultan los padres es por la ansiedad, y en el caso de los trastornos de aprendizaje, por lo que más consultan los padres es por los problemas en la lectoescritura, y en el caso de los trastornos de conducta, por lo que más suelen consultar los papás es por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora, sí es importante para mí explicarles que este trastorno se puede presentar de diferentes tipos, con hiperactividad y sin ella. Lo esencial del trastorno es la dificultad para mantener y sostener la atención, controlar los impulsos y la inquietud motriz de la persona. Es un trastorno neurobioquímico. Son ciertos químicos que deben estar presentes en la suficiente cantidad en el cerebro de la persona y que no lo están. Y entonces los niños con este trastorno
pueden tener dificultades para prestar atención en clase, para seguir instrucciones, para controlar sus impulsos, para mantenerse quietos por periodos apropiados de tiempo. Y sus síntomas más destacados son la falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad, los problemas en la organización, el olvido constante de cosas y la dificultad para completar tareas. Los padres pueden identificar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en sus hijos si notan patrones persistentes de comportamiento que incluyen estos factores: falta de atención, excesiva impulsividad y mucha hiperactividad. En un primer momento se puede llegar a pensar, o los padres suelen pensar, que un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad simplemente, y lo voy a poner así entre comillas, es muy nervioso, porque pues ese es un habla coloquial, porque todos los procesos son nerviosos, pero nervioso o que tiene un carácter complicado o difícil. Pero a medida que el niño va creciendo, los padres y el círculo cercano del niño se van dando cuenta que la conducta del niño se sale de la norma y es muy frecuente que presenten además otros trastornos que se llaman comorbilidades. Va a ser bien determinante el manejo que se haga tanto en casa como en el salón de clases para que las personas, los niños con déficit de atención, logren desarrollar habilidades para manejar sus dificultades y puedan llevar una vida satisfactoria y exitosa en todos los periodos de la vida, ¿verdad? El tratamiento va a variar de caso a caso y va a depender de muchos factores. Pero sí, creo yo que lo determinante en todos los casos, de todos los tipos de trastornos, es que todas las personas podemos presentar alguno de estos síntomas en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando los síntomas persisten y cuando los síntomas interfieren en una forma significativa con que el niño se logre adaptar exitosamente a los diferentes ambientes, entonces los padres deben consultar para tener un panorama claro de cuál es el problema del niño y de qué manera se les debe ayudar. Porque yo he conocido casos de padres que, por ejemplo, andan de colegio en colegio y siempre creyendo que los colegios hoy en día como que no son tan tolerantes o son demasiado exigentes y no dejan a los niños ser niños. He escuchado mucho decir eso a algunos padres. Y hasta que ya se han repasado muchos colegios, comienzan a cuestionarse, bueno, ¿y será que no son los colegios, sino que será que es mi hijo quien tiene una dificultad? Pero en todos esos cambios, aparte de que termina causando mella en la autoestima del niño, porque el niño siente que no se adapta a ninguno de los ambientes, eh, te está perdiendo un tiempo que es muy valioso para poder proporcionarle la ayuda apropiada al niño. Tenemos también que en la primera infancia se pueden dar trastornos de eliminación, es decir, tenemos una etapa de la vida en donde primero los niños, digamos que el logro más importante cuando cumplen un año es que los niños caminen. El logro más importante cuando los niños cumplen 2 años es que los niños ya hablen, que entiendan lo que se les dice y que empiecen a comunicarse cada vez más eficientemente. Pues posteriormente los padres tienen también como meta que sus hijos dejen de utilizar el pañal y que ya avisen para ir al baño y cuando ya sea
que los niños no alcanzan esa meta, llegan a los 5, 6 años y no pueden desvincularse de los pañales y tienen pérdidas involuntarias de orina ya entre los 4 y los 6 años, pues hablamos de un trastorno de eliminación que se llama enuresis. En el caso que el niño nunca ha alcanzado el control, hablamos de una enuresis primaria. Y si el niño ya había alcanzado el control, ya avisaba normalmente, ya había pasado un periodo de 6 meses en donde el niño ya nunca tenía ese tipo de pérdidas y de repente retrocede y comienza otra vez a hacerse pipí sin avisar en cualquier momento, entonces ahí hablamos de una enuresis secundaria. Esta, tanto la primaria como la secundaria, pueden ser de dos tipos. Diurna, si ocurre durante el día, y nocturna, si el niño lo hace durante el sueño. Esta última, la enuresis nocturna, es, digamos, uno de los problemas más comunes en la primera infancia. Pero es importante que los padres reciban la orientación apropiada sobre cómo manejar este tipo de situaciones a fin de lograr solventar el problema y no acentuarlo más, como cuando los padres eligen castigar fuertemente al niño, avergonzarlo delante de otras personas, o por el contrario, creer que todos los niños se hacen pipí y los niños llegan a los 7, 8, 9 años y siguen haciéndose pipí en la cama cuando hay una excesiva permisividad. Y también hay otro trastorno de la eliminación que se denomina encopresis, en donde consiste en defecaciones repetidas e involuntarias. Es decir, el niño no quiere defecar en lugares inadecuados y en una edad en la que se espera que ya haya un control posterior a los 4 años. Igual que en el caso de la encopresis puede ser primaria, si el niño nunca ha logrado el control, o secundaria si se produce después de un periodo de control. En el caso de las enuresis y encupresis secundarias, solemos sospechar como de un evento traumático que es el que hace que el niño retroceda en una destreza que ya había alcanzado. Bueno, aunque no lo creamos, también en la primera infancia tenemos algunos trastornos de la conducta alimentaria, pero no son los mismos trastornos que aquejan, por ejemplo, a los niños de mayor edad o a los adolescentes. En el caso de los niños pequeños, los trastornos de la conducta alimentaria están relacionados, por ejemplo, muy frecuentemente hay un trastorno que se llama PICA y consiste en la ingesta de sustancias que no son comestibles, pero es una ingesta recurrente. No es como ahorita que van ustedes a pensar, pero es que todos los niños en algún momento han comido tierra o todos los niños en algún momento se han metido a la boca una planta y que no era apropiado. No, es que es una ingesta constante, recurrente de sustancias como tierra, como papel, como pintura, eh, y que el niño no puede dejar de consumir sustancias que no son alimentos. Y la rumiación, que se caracteriza porque el niño juega con la comida que ha ingerido, la devuelve y la vuelve a masticar, ¿verdad? Y eso suele causar bastante alarma en el caso de los padres. Y también pueden darse en la infancia episodios más parecidos a los que se da más tardíamente en la adolescencia de bulimia o anorexia, pero esto sucede con mucha menor frecuencia. O sea, niños que no quieren comer para nada o niños que vomitan constantemente o se provocan el vómito. También durante la primera infancia
tenemos trastornos del sueño. Es frecuente que se den dificultades o problemas en esta área y algunas de las dificultades pueden ser que el niño presente constantemente pesadillas, terrores nocturnos, no se quiera ir a dormir, se despierte frecuentemente, tenga dificultad para conciliar el sueño. En algunas ocasiones también pueden darse episodios de sonambulismo y todo esto puede darse como consecuencia de malos hábitos de sueño y por eso constantemente estamos tratando de impartirles a ustedes charlas sobre higiene del sueño. También pueden estar asociados o ser secundarios los trastornos de sueño que el niño presenta a otro tipo de problemas, como por ejemplo ansiedad o depresión. Y es que en el caso de los niños, mientras más pequeño es el niño, más cierto es esto que les voy a decir. Es bien difícil que un niño presente solamente un trastorno único y todo lo demás está bien. ¿Por qué? Porque para entender esto, a mí me gusta decirles que piensen como en un niño pequeño, como en una empresa. Usted pone su empresa por primera vez. Y como usted la acaba de poner, pues usted es el encargado de todo. Usted es el que produce, usted es el que cobra, usted es el que factura, usted es el que entrega. Y si usted se enferma, pues todos los sistemas se van a ver afectados, porque no hay quien haga nada. Así funciona el cerebro de un niño. Pero a medida que su empresa crece y se va consolidando, usted comienza a contratar a alguien para facturación, a alguien para producción, a alguien para entrega, a alguien para atención al cliente. Y si una de esas personas se le enferma, solo se ve afectada esa área. Pues lo mismo sucede con el cerebro de los niños. El cerebro del niño todavía está en proceso de desarrollo y no está tan diferenciado. Entonces, un problema de ansiedad puede darnos como efecto secundario también que se desarrolle un trastorno del sueño. Y algunos de los trastornos del sueño más comunes en los niños son el insomnio, que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, la apnea del sueño, que se dan pausas en la respiración mientras duerme, la narcolepsia, que es una somnolencia excesiva durante el día y episodios de sueño repentino, los terrores nocturnos, que son despertares súbitos con intensa sensación de miedo en los que los niños incluso pueden dar de gritos a medianoche, el sonambulismo, que es caminar o realizar actividades durante el sueño profundo, el bruxismo, que son el rechinar o apretar los dientes durante el sueño, que en ocasiones llega a ser tan intenso que puede requerir que el dentista le ponga una guarda especial a los niños, y las pesadillas, que son sueños angustiantes y vívidos que pueden interrumpir el sueño. Ahora, ustedes pueden estar pensando, pero ¿cómo es posible que los niños pequeños tengan tantas posibilidades de trastorno? Pues yo tengo que decirles, el manual diagnóstico de los trastornos mentales tiene un apartado muy extenso de los trastornos de la primera infancia. Pero hemos venido a ver que hay una incidencia más alta en la actualidad y yo tengo que decirles que eso es debido a un montón de cosas nuevas, como el tiempo de pantalla, la exposición excesiva de los niños a temas que no son apropiados a la edad y el hecho de que hemos cambiado muchísimo nuestros hábitos de vida y los niños antes había una hora a la que empezaban los contenidos infantiles, por ejemplo, en la televisión, y había otra hora en que se acababan. Y los niños se tenían que ir a acostar. Y ahora, muy rara vez vemos eso con la globalización, pues hay contenido infantil 24/7 y además extendemos muchísimo los horarios de los niños y los niños cada vez se acuestan más tarde. Bueno, también tenemos un enorme apartado de los trastornos generalizados del desarrollo
que constituyen un grupo de trastornos infantiles que afectan el desarrollo de los niños durante los primeros años de vida. Se pueden manifestar en retrasos en diversas áreas del desarrollo y es sumamente importante entender que aunque estos trastornos se originan en la infancia, con demasiada frecuencia se mantienen hasta la edad adulta. Es decir, que los padres deben tener muchísimo cuidado con no cometer el error de decir, ah, ya va a crecer y se le va a quitar. Porque en el caso de los trastornos del desarrollo, eso no va a suceder así y mientras más va creciendo el niño, más se va notando la brecha entre el promedio de los niños de la edad y a dónde está nuestro hijo con un trastorno generalizado del desarrollo. En este sentido, yo quiero referirme un poco más extensamente a los trastornos del espectro autista, que actualmente están todos comprendidos dentro de una sombrilla y la detección de estos trastornos infantiles es mucho más compleja que en otras edades. ¿Debido a qué? Porque si tenemos a un niño que va a presentarnos un trastorno del espectro autista, vamos a tener la necesidad de utilizar la información proveniente de la familia o de las personas que cuidan al niño. Las familias, los padres de familia, son observadores que son considerados privilegiados de los diversos problemas que pueden presentar los niños, pero tienen que tratar de ser muy objetivos, porque seamos honestos, a nosotros a veces nos ciega el amor que tenemos por nuestros hijos y los vemos perfectos, ¿verdad? Pero por eso es tan importante conocer los principales síntomas de los distintos trastornos, porque eso va a ser un punto clave a la hora de la detección precoz. El trastorno del espectro autista, que también es conocido por las siglas TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento de la persona. Los síntomas van a variar muy ampliamente desde rasgos muy leves hasta rasgos muy severos, en donde los autistas puros son 100% no verbales, no logran adquirir lenguaje hablado. Pero sí vamos a ver que por regla general va a haber un retraso en el aparecimiento del lenguaje de estos niños y dificultades que no van a ser solamente para comunicarse verbalmente, sino también para socializar. ¿Por qué? Porque por regla general estos niños presentan poco o ningún interés en socializar con otros niños, más allá, otras personas más allá de su círculo muy cercano. Van a presentar comportamientos repetitivos o estereotipados, dificultades para procesar y responder a la información sensorial. Entonces vamos a ver que en niños que un nivel de bulla ambiental que puede ser considerado normal para la mayoría de los niños, a ellos les molesta y se tapan los oídos. Los síntomas del trastorno del espectro autista suelen aparecer en la primera infancia, pero van siendo cada vez más evidentes a medida que el niño crece. Las más modernas investigaciones nos dicen que si los logramos detectar muy tempranamente, tan tempranamente como antes de los 2 años, la intervención muy temprana puede llevarnos a tener una recuperación tal que el niño va a poder, no es que el autismo no se va a curar, pero lo vamos a llevar a un nivel de funcionalidad tal que el niño va a poder estar escolarizado normalmente y a lo mejor logra incluso pasar desapercibido. No se va a lograr ver como tan diferente como el resto de niños. Y para ello se procura dar
en forma individualizada, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, terapia psicológica, en algunos casos también medicamentos porque la atención suele verse afectada. Y es importantísimo comenzar el tratamiento lo antes posible para mejorar los resultados a largo plazo lo más que se pueda. No todas las personas con trastorno del espectro autista afrontan las mismas dificultades. Por eso se clasifica con diferentes grados o niveles de gravedad, desde leve hasta grave, según el apoyo que una persona necesita para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, sí debo decirles que ha habido un crecimiento en las últimas décadas de los trastornos del espectro autista en casi un 500% en las últimas 2 décadas. Y en la actualidad se considera que los trastornos del espectro autista son más frecuentes en la infancia que el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces es algo importante a considerar, entender, conocer para poder actuar oportunamente. Como yo les decía, es importantísima la detección temprana de cualquiera de estos trastornos. En la medida que ustedes intervienen rápidamente, podemos tener la posibilidad de que el aprendizaje de sus hijos, la adaptación del niño a su ambiente escolar, a su ambiente familiar, a ambientes sociales, no se vea severamente afectado. Y siempre que ustedes tengan una duda y ustedes sientan esto no me parece tan del todo normal, o si a ustedes sí les parece normal, pero tienen un pariente que les dice, mira, y no has notado tal cosa en fulanito, o si un docente los convoca y les dice, estamos preocupados porque su hijo todavía no ha alcanzado esta y esta destreza, traten de no perder tiempo en actitudes y comportamientos defensivos, diciendo de que, ay, que ustedes están locos, que dejen a los niños ser niños, que por qué están molestando, o peor aún, que se lo lleven para otra parte, porque ustedes podrían estar perdiendo un tiempo extremadamente valioso para lograr la recuperación de sus niños. Y recuerde que la salud mental de sus hijos depende fundamentalmente de ustedes como padres. ¿Por qué tenemos tantos problemas en la actualidad que no teníamos antes? Pues ya les comenté que tenemos varias situaciones que en el pasado no se daban, el uso de pantallas, em, la microbiota intestinal, porque los alimentos que consumimos en la actualidad todos son extremadamente procesados. Además, los niños en la actualidad consumen una altísima cantidad de azúcar. Si nosotros revisamos las loncheras de los niños a nivel preescolar en la actualidad, tienen poco o nada que ver con lo que generaciones pasadas llevaban en su lonchera. Yo recuerdo que, pues cuando yo era niña, a uno le ponían a los papás un pancito con huevo, ¿verdad? Un termo con limonada hecha en casa. Y cuando vemos las loncheras de los niños hoy en día, vemos galletas en bolsa, frescos de cajita, que muchas veces dicen sin azúcar, pero el problema es que en la actualidad hay un montón de formas distintas de denominar el azúcar y muchas veces si ustedes miran la composición de los alimentos ya procesados que le compran a sus hijos y encuentran algunas palabras que ustedes no conocen, casi con seguridad es un sustituto del azúcar, ¿verdad? Además, el apego seguro para contrarrestar todos los temas de los trastornos emocionales, el uso más racional y consciente del tiempo de pantalla. Yo
como sé que muchas veces los padres de familia dicen, en mis tiempos no existían los psicólogos y ni los necesitábamos, pero siempre, siempre, siempre los papás sienten una gran confianza y dependen mucho de la opinión de su pediatra. Entonces, cuando yo trato de darles recomendaciones sobre el tiempo de pantalla para los niños, siempre me refiero a las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, que nos dicen que de 0 a 2 años deberían ver cero pantallas. Y esa no es una realidad de los niños de esta generación. Y en el caso de niños mayores de 2 años, lo ideal es que el tiempo de pantalla sea como el que se utiliza en el ambiente escolar, en donde está dirigido específicamente a actividades de aprendizaje, actividades educativas. Pero sabemos que el 90% del tiempo que nuestros niños están en pantalla no están con fines educativos, sino recreativos, expuestos, como yo les decía inicialmente, a una cantidad de información y material inapropiado para su edad, que después viene a darnos otro tipo de trastorno. Y por eso yo tengo pues como sueño el poder tener la posibilidad de empezarles a hablar tan pronto como podamos a sus niños de cómo ellos mismos tienen que aprender a cuidar su cerebro, a limitar su tiempo de pantalla y a tomar decisiones saludables en cuanto a su alimentación y sus hábitos. Porque como yo les decía recientemente a los niños mayores del colegio, nosotros no podemos elegir nuestro destino, pero sí podemos elegir nuestros hábitos. Y al final, nuestros hábitos van a definir nuestro destino y nuestra salud mental. Como siempre, muchas gracias por su atención y estoy lista para sus preguntas. Gracias, licenciada Martita, por su charla. Realmente yo espero que los padres de familia, pues realmente, pues hayan aprendido mucho. Quiero decirles que ahorita vamos a abrir un espacio para que nos puedan hacer las preguntas, las consultas. Yo siempre he dicho, este es el momento donde aprendemos de la experiencia de los demás. Podemos comentar también nuestros casos también. Yo siempre les he dicho, yo les leo las preguntas y lo hago de manera anónima. Así que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, este es el momento para que la licenciada Martita eh, pues pueda responder. Anímense porque como les digo, es una consulta Es gratis. consulta gratis. Sí, aquí está. Eh, Me hacen la primera pregunta, licenciada Martita, y me ponen, licenciada, recomienda que los niños asistan a talleres de aprendizajes emocionales. Definitivamente sí, siempre y cuando tengamos claro que los niños están recibiendo estas terapias o estos talleres emocionales de personas calificadas. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo terapéutico que hacemos nosotros con los niños pequeños es empezar justamente por enseñarles, en primer lugar, vocabulario de las emociones. ¿Por qué? Porque un niño pequeño rara vez sale de enojado, triste y contento, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a enseñarle vocabulario y le empezamos a enseñar que existen diferencias de estar molesto, a estar enojado, a estar furioso, y que son diferentes las situaciones que te generan ese tipo de emociones y que va a ser diferente la forma como tú las vas a manejar. Estamos dando grandes pasos para proporcionarles herramientas para gestionar apropiadamente sus emociones. Yo he dado este tipo de talleres en niños de nivel preescolar y tengo que compartirles esta anécdota. Justamente yo estaba buscando, porque fue para la época de la pandemia, que ahí cuando estábamos en pandemia, así todo el mundo estaba afligido con la salud mental, ¿verdad?
Entonces, tenía que dárselos en línea a niños de preescolar, imagínense. Entonces, yo estaba buscando láminas que fueran como muy impactantes visualmente de la diferencia entre algo que era una molestia, algo que te causaba enojo, y algo que te causaba furia, ¿verdad? Y entonces yo quería poner como un ejemplo que el niño buscaba su cereal favorito en la mañana, pero se había acabado. Pero que eso solamente era una molestia y se podía resolver fácilmente eligiendo otro desayuno, ya sea otro cereal o otro tipo de comida, ¿verdad? Para mi sorpresa, cuando yo busqué imágenes con qué ilustrar esa presentación, me encontré con que en el internet que se te ha acabado tu cereal favorito era una catástrofe de proporciones increíbles. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? O sea, ¿cómo les vamos a exigir que gestionen adecuadamente sus emociones si les estamos haciendo creer que algo que debería ser apenas una pequeña molestia es una catástrofe, ¿verdad? Entonces sí lo recomiendo, pero debe ser impartido por personal calificado. Gracias, licenciada. De hecho, recuerdo que en la primera charla, no sé si recuerda el programa como tal, comenzamos con las emociones, que le dimos el taller también a los docentes y se impartió cada lunes, se impartió cada emoción y fue realmente un tema muy, muy interesante realmente. Bueno, vamos a esperar un momento para ver si hay otras preguntas. Están tímidos. Están tímidos, sí, ya lo vi. Bueno, de cualquier manera, mientras alguien se anima a hacer la pregunta, el mensaje más importante que yo quiero hacerle llegar esta noche ya es: la infancia es un periodo de la vida crucial, determinante e importantísimo, ¿verdad? Y desafortunadamente existen un montón de cosas que pueden salir mal en ese periodo y de los cuales los padres tienen que estar como águilas vigilantes a que su niño vaya con el desarrollo apropiado a su edad, para que si por alguna razón en cualquiera de estas áreas ese desarrollo no se va dando así, que ustedes intervengan lo más tempranamente que puedan para darle mayores posibilidades a su hijo de una recuperación prácticamente completa. Ustedes no se van a arrepentir de intervenir tempranamente y sí se pueden llegar a arrepentir de esperarse a ver si se le quita cuando crece. Creo que para mí esa es la decisión más importante. Bueno, le agradezco, licenciada Martita. Se nos quedaron ahora tímidos los papás, pero pues yo realmente, como dice la licenciada Martita, lo importante pues es quedarnos con el aprendizaje de estos temas realmente y poder pues acompañar a nuestros pequeños realmente en el tiempo adecuado. Quiero agradecerles también. Yo sé que esta charla la teníamos pendiente, que fue cuando se nos dio la tormenta y no la habíamos podido dar. Esperamos realmente pues que haya sido de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, licenciada Daisy, por estar. Yo sé que tuvo ahí un pequeño inconveniente, pero qué bueno que nos pudo acompañar. Así que gracias, licenciada Serrano, licenciada Martita, como siempre, muy agradecida. Estén pendientes. Nosotros ya para las charlas de agosto también les haremos llegar pues las invitaciones. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso y un feliz provecho sobre todo. Y que mañana sea de bendición el día. Gracias, Gracias. buenas Igualmente noches para todos. Hasta para pronto. todos. Feliz noche.